Bueno, el hecho es que la verdad que no, para el ciudadano de a pie, para la persona, el asalariado y en realidad para toda esta crisis política, la verdad que es eso, ¿no? Una crisis política en donde en realidad es como todo, en las elecciones todo fue hecho para los políticos, en los tiempos de los políticos y con la visión de los políticos, ¿no? No hubo nunca un debate sobre qué modelo económico íbamos a seguir, de qué manera seguir. Más allá, no se escuchó incluso en ninguno de los candidatos esto, ¿no? Realmente vemos que el día después de las elecciones los mercados estallaron de euforia, ahora con esta crisis política están de nuevo los mercados financieros bastante alterados, pero la verdad es que el ciudadano de a pie no le han cambiado en nada las condiciones que tiene que ver con la falta de trabajo, la informalidad, la pérdida de poder adquisitivo, la inflación. Y realmente es muy difícil, ¿no? Para todos los que ven cómo de repente los políticos se están peleando y en definitiva la salida que va a tener esto, ¿no? Entonces, realmente esto que incluso Julio decías bueno, y también vos, Daniel, el tema de que, bueno, Cristina de Kirchner dice que es el peor resultado del peronismo en la historia del peronismo lo obtuvieron justamente por una razón que tiene que ver con que no hubo una expansión fiscal, o sea, el gasto público se contuvo cuando a lo mejor deberían haber habido acciones de contención fuerte, sobre todo con la segunda ola de la pandemia, ¿no? Bueno, de hecho se mostraron estadísticas sobre la subejecución del presupuesto público, de las prestaciones sociales también, y todo eso tampoco resuelve qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, ¿no? Un poco el lunes, o el mismo domingo, cuando estábamos analizando esto a la luz de los primeros resultados de las elecciones, decíamos que, bueno, que el peronismo seguramente iba a replantearse, si bien se había planteado unos 120 días de veranito, no llegó con esos números a poder, digamos, inyectar ese dinero y que ese consumo empezara a dar vueltas, con lo cual se esperaba una política económica más expansiva, por lo menos hasta las elecciones, ¿no? Donde en realidad sí hubiera un gasto público fuerte, pero para poder inyectar. Pero bueno, a mí la verdad que me entran grandes interrogantes con esta crisis política, con esta falta de apoyo, la verdad que crisis políticas inéditas, ¿no? Porque estas crisis no suelen suceder dentro del peronismo, ¿no? Que se mantienen unidos hasta las últimas consecuencias. Entonces, realmente esto me hace pensar qué es lo que va a pasar con un hipotético acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, cualquier acuerdo me parece que va a ser altamente cuestionado y bueno, y ahí siempre analizábamos que ahí se juega en realidad la real base de sustentación del peronismo, ¿no? Claro, porque se están dando, por estas horas yo te diría que se están dando o se dieron dos escenarios, porque por un lado, la presentación del presupuesto basado en que se ha arreglado con el fondo y Exacto. por otro lado hoy le pide a Biden, el presidente, que le ayude a conseguir más plazos, mientras que Cristina en una carta dice no se puede arreglar, hay que darle a la gente y no pagarle al fondo. Y por otro lado vemos, hoy ha cerrado casi parejo el dólar, pero el Banco Central tuvo que vender una ponchada de millones para sostener el dólar a ese valor hoy. Sí, sí, exactamente, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho de que los mercados financieros siguen alterados y bueno, y se van a alterar más y además no ha cambiado tampoco la situación previa a las elecciones, que de hecho veíamos que también iba a ser una situación difícil hacia las elecciones generales, que era la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial, que insumía grandes reservas del Banco Central. Pero si a eso le sumamos también los intereses que ya se empezaron a pagar del Fondo Monetario Internacional y que se están manejando con DEX, ¿no? La realidad es que la acción de las reservas del Banco Central hoy, y la verdad que esto es muy técnico para la gente, pero es la rueda de auxilio, digamos, para soportar los embates con respecto al resto del mundo, con respecto a las corridas del dólar y demás, esas reservas netas son muy, muy magras. Entonces, la verdad es que poder plantear una política fiscal expansiva tampoco es que haya demasiado margen, ¿no? Entonces, la situación hoy es delicadísima y en la cual cualquier ajuste fiscal, al no tener reservas, al no tener dólares que vengan de afuera, seguramente van a ser financiados con emisión monetaria. Y esa emisión monetaria, que los números marcan que sería en un 37% financiado por eso, es dinero que luego va también a presionar sobre el dólar, ¿no? Y con esta incertidumbre la presión va a aumentar todavía más. O sea que el gran talón de Aquiles de este tiempo en adelante y hasta que se cierre con el fondo, va a ser esta brecha entre el dólar blue y el dólar oficial, ¿no? Cuando Cristina Fernández Gisela planteó
esta públicamente a través de la renuncia de sus ministros, esta situación insostenible en materia económica que afecta a tanta gente, motivo por el que, según argumento, se perdieron las elecciones del pasado domingo, muchos pensaron en qué podía llegar a ser del futuro de Martín Guzmán, que presentó el presupuesto, como decía recién Daniel, y que en cierta medida ha conseguido la llave para negociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero en las últimas horas, aunque Alberto Fernández dijo que las decisiones las iba a tomar él, pareciera como que hay otras versiones en el corrillo político que hablan de el posible cambio de Martín Guzmán. ¿Qué significaría para la economía argentina puntualmente que Guzmán deje de ser el ministro de Economía como desde el sector kirchnerista se pretende? Bueno, la realidad es que Martín Guzmán ha sido un moderado y que ha buscado cerrar, ¿no?, con el Fondo Monetario, mostrar señales ante los mercados, señales que incluso el kirchnerismo le critica porque si bien ha mostrado ser incluso equilibrado, ¿no?, tratando de buscar un equilibrio fiscal, sacando el IFE, el ATP, bueno, y en el medio de una situación pandémica, que es lo que se le cuestiona, es una persona muy respetada en esos ámbitos, ¿no? Otro ministro de Economía habría que ver cuál sería la postura que tomaría, ¿no? Pero bueno, acá tiene que ver también con una negociación política de hasta cuánto Alberto Fernández va a seguir, digamos, tirando para un lado en esta pulseada y Cristina Fernández del otro en la otra. La verdad es que lo que se está viendo, en donde se está apoyando mucho en los gobernadores, Alberto Fernández aparentemente, bueno, no le daría con todos los gustos a Cristina Fernández en esto de la negociación, ¿no? O sea que hoy la pulseada está entre una mayor radicalización o no, y bueno, más allá de que esté la cabeza de Martín Guzmán o no, el que esté seguramente va a tener que cerrar con el fondo, y la verdad que no hay demasiadas salidas, ¿no? No hay demasiadas alternativas, porque si queremos pasar de un stand-by a un préstamo de facilidades extendidas, no hay otra. Hay otro formato, que es el que promueve el Papa Francisco, que tiene que ver con los países más pobres y muy endeudados, que sean planes, digamos, a muy largo plazo y con altos años de gracia, en donde, bueno, la corriente de Máximo Kirchner aspira a que Argentina pueda entrar dentro de eso, pero para eso se tienen que cambiar los estatutos del Fondo Monetario, lo cual es bastante improbable. Así que la verdad que la incertidumbre es bastante elevada, futurología no podemos hacer, sí estamos viendo que hay una pulseada en donde seguramente va a haber una mayor expansión fiscal para reactivar la economía, pero el tema es cuánto más, ¿no? Claro, y bueno, en el medio vamos a estar con esto. Es un poco difícil por allí ubicarse en estas cuestiones económicas o financieras, porque digamos, cualquier escuela económica, algunos le pueden decir que es ortodoxa, heterodoxa, más liberal, menos liberal, pero básicamente siempre hemos escuchado que dicen, no, tienen que achicar el gasto público, y de cualquier lado de las corrientes económicas. Y sin embargo, parece ser que Guzmán ha achicado el gasto público. Entonces, y por eso Cristina lo reta, digamos así, que dice que se ha equivocado. Entonces, ya no sabes cómo es la cosa. Exacto, ¿no? El tema es que en medio de una pandemia, ¿no? Y esto lo hemos visto el año pasado, todas estas corrientes ortodoxas, heterodoxas y de ajuste del gasto fiscal, el año pasado ninguna de esas teorías funcionó, y además hasta te diría que se reescribieron varias teorías económicas, ¿no? Porque en definitiva el único actor en pie capaz de sostener las economías en todo el mundo fueron los estados, ¿no? Y realmente si no hubiera habido estados que hayan promovido gastos fuertes, esto no hubiera sucedido. Pero no es menos cierto que la situación argentina, al igual que el resto de Latinoamérica, está muy deteriorada. En Latinoamérica fue uno de los continentes, digamos, dentro de lo que es América y la CEPAL y demás, que más estuvo golpeado, ¿no? Un 6% cayó con respecto al resto del mundo, cuando el promedio del mundo fue mucho menos. Y la verdad que en ese sentido, bueno, el resto de las economías estaban viendo hasta qué punto podían seguir aumentando el gasto público, pero no estaban en una situación como la Argentina, ¿no? Y la verdad que lo que incluso la CEPAL promovía que planes como el IFE o como el ATP terminaran siendo ayudas universales, ¿no? Y que se queden establecidas para siempre, sobre todo en economías muy degradadas como las latinoamericanas. Bueno, justamente esto era una de las cuestiones o debates que incluso tenemos dentro del ambiente académico, si eso aplicaba o no, y más en este contexto. Y creo que ese debate es el que hoy se está jugando en este partido de pulseadas políticas, ¿no?